Llegamos al miércoles 24 de julio, apenas a 4 días de las elecciones presidenciales en Venezuela. Hoy habló Padrino López, el hombre que maneja la Fuerza Armada en Venezuela. Y el análisis que vamos a hacer hoy, entre otras cosas, es si las palabras de Padrino López hay que leerlas entre líneas. Pero primero te quiero invitar a comer la mejor comida española del sur de la Florida, y eso es en Casa España. Casa España queda en Pembroke Garden Mall. Ellos realmente, de todos los restaurantes españoles que he conocido aquí en el sur de la Florida, son los que realmente respetan las recetas originales, pero además utilizan los mejores ingredientes para lograr el sabor de los platos tal cual como uno los degusta en España. Pero además tienen muchísimas ofertas durante toda la semana. De lunes a viernes de 4 a 7 de la noche es el happy hour, 2x1 en las bebidas y las tapas, que son deliciosas en apenas $5. Los lunes la botella de vino tiene un 50% de descuento. Los miércoles, cuando ordenes una paella para 2, la jarra de sangría va por la casa. Los jueves hay noche de flamenco, es de verdad súper divertida. Los viernes de 7 a 8 de la noche te ofrecen un 2x1 en la cerveza de barril española, y a las 8 comienza la noche de música latina. De lunes a viernes no puedes dejar de probar el especial del almuerzo con un 25% de descuento desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. Pero además, cuando vayas, di que vas en nombre mío, que vas invitada por Patricia Poleo, por Agárrate, y te van a dar una bebida especialísima en nombre mío. Casa España queda en Pembroke Garden Mall, no dejes de visitarlo. Faltan apenas 4 días para las elecciones presidenciales en Venezuela. Recuerden que aquí en Factores de Poder vamos a estar transmitiendo desde las 4 de la tarde del domingo 28 y hasta el final. Así que no se pueden perder el operativo que vamos a hacer con nuestros analistas, periodistas, con los invitados que ustedes y los analistas que ustedes siempre, de los que siempre pueden disfrutar aquí en el canal. Recuerden suscribirse a Factores de Poder. Suscríbete, porque así haces que nuestros contenidos se hagan virales, que se difundan mejor, y además activa la campanita que está al lado de suscribirse, porque cuando activas la campanita YouTube te va a avisar cuando nosotros tengamos una publicación nueva aquí en Factores de Poder. Pero el domingo 28 vamos a estar transmitiendo en vivo desde las 4 de la tarde, así que no te lo puedes perder. Hoy vamos a conversar con nuestro analista de seguridad, que es el coronel Antonio Guevara. Ya está conectado con nosotros. Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Un gusto saludarte a ti y a tus fieles seguidores. No podíamos dejar de hablar contigo el día de hoy, apenas 4 días, porque el mundo militar realmente es el que está en el ojo del huracán en este momento con las elecciones en Venezuela. Y de hecho vamos a hacer un resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas para permitirle a Antonio que nos hable y nos explique qué leyó él en las palabras de Padrino López. Primero, el ministro de la Defensa le tocó hablar el día de hoy después de que se activó el operativo que siempre despliegan las Fuerzas Armadas cuando hay tiempo de elecciones. Vamos a escuchar lo que dijo Padrino López el día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que está en el marco del Plan República, a esperar la decisión del pueblo transmitida a través del Consejo Nacional Electoral. Y listo. El que ganó a montarse encima en su proyecto de gobierno, y el que perdió que se vaya a descansar. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, el jueguito de las encuestas, yo la llamo la encuestocracia, que se quiere imponer por encima de la institucionalidad, en este caso del CNE y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La encuestocracia quiere imponerse por encima de las instituciones, desdibujar la misión que tiene uno como Fuerza Armada Nacional Bolivariana y tienen las demás instituciones del Estado en el marco de la Constitución, del cumplimiento fiel de la Constitución. Entonces yo llamo la atención, queridos hermanos, compañeros, a que
no caigamos en la trampa de las tendencias virtuales a través de las redes. Bueno, Antonio, mucha gente ha asumido, ha identificado estas palabras como que ya le está advirtiendo Padrino López a Maduro que si pierde se tiene que ir, ¿no? Pero esto se suma a Nicolásito, que le declaró a la agencia, a un diario español, que bueno, que si Maduro pierde las elecciones se va a entregar y punto, y el chavismo y madurismo pasa a la oposición. Se suma a esto las declaraciones de Lula en estos días, que está aterrado con la amenaza de Maduro de un baño de sangre, pero además Alberto Fernández, expresidente de Argentina, aliado de Maduro, también ha dicho pues que si Maduro pierde tiene que entregar, y por eso hoy Maduro lo sacó de la lista de los veedores, es decir, no lo van a recibir en Venezuela para que sea testigo, digamos, o veedor en las elecciones. Vamos a escuchar lo que dijo Maduro el día de hoy, enardecido con respecto a algo que él llama el entreguismo. Yo dije que sí, negado y transmutado, la derecha extremista, bolsonarista, seguidores de Milei y de Hitler, llegaran al poder político en Venezuela, vendría un baño de sangre. El que se asustó, que se tome una manzanilla, porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto y sabe lo que estoy diciendo. El mandato. Esas fueron las declaraciones de Maduro, pero la buena noticia, Antonio, es que el propio candidato de la oposición, Edmundo González, anunció que ya la mayoría de los testigos tienen sus credenciales. Vamos a ver, la información está en pantalla. Hemos logrado, gracias a nuestros voluntarios, obtener las credenciales de todos los testigos que estarán en las 30.026 mesas electorales de todo el país. Un gran abrazo a todos los testigos y miembros de mesa. Antonio, cuéntame cómo ves las cosas. Comenzando, esto es muy importante porque tú habías dicho que esto era una de las cosas fundamentales que había que lograr, que los testigos tuvieran sus credenciales y estuvieran completos. Y parece que ya se logró. ¿Cómo ves las declaraciones de Padrino y sobre todo el estado mental y emocional de Nicolás Maduro en este momento? Yo particularmente, Patricia, siento que las declaraciones del general en jefe Vladimir Padrino López no se salen de lo que ha sido sus declaraciones, que arrancaron desde el campo de Carabobo el 24 de junio de este año, durante los eventos conmemorativos de la batalla de Carabobo y Día del Ejército, cuando planteó el famoso dilema allí al lado de Nicolás Maduro y de los 17 generales y almirantes del Estado Mayor Superior, cuando dijo que el 28 de julio, durante el día, todos los integrantes de la Fuerza Armada iban a estar frente a un dilema, porque ellos votan. Y ese dilema es de seleccionar entre el antiimperialismo, el socialismo del siglo XXI y la revolución bolivariana, o o la oposición, o la constitución, o la paz, o la unidad democrática. Esos eran los dos caminos que planteó el general Padrino López allí. Esta última declaración es una declaración que, cuando tú la afilias a la declaración también de el hijo de Nicolás Maduro Guerra, pareciera que fueran unas dos declaraciones con la idea de hacer control de daños en relación a los efectos que tuvo la primera declaración, no esta que se puso en pantalla ahorita, sino la primera declaración que hizo Nicolás Maduro, de que en Venezuela iba a haber un baño de sangre en caso tal de que la derecha llegara al poder. Esas dos declaraciones. En ese particular, yo siento que no se ha salido de la línea declarativa en términos de lo conceptual, en términos de lo que es seguir defendiendo la revolución, seguir defendiendo el socialismo del siglo XXI y seguir defendiendo lo que ha venido ocurriendo durante estos últimos 25 años. Él, en estos últimos 10 años, en estos últimos al frente del Ministerio de la Defensa y al frente en los primeros tiempos durante el Comando Estratégico Operacional,
de lo que ha sido la línea revolucionaria, la línea roja rojita. Entonces, no creo que haya motivo para sentirse optimista en términos de que Vladimir Padrino, el día 28 de la noche, de cara a unos resultados electorales, pueda dar el típico salto de talanquera. La típica pueda salirse del camino que ya seleccionó y que ha venido anunciando, pero además eso está así en sintonía también con lo que ha venido desarrollando el comandante estratégico operacional, el general Hernández Lara, los 24 jefes de las zonas de defensa integral y los 6 jefes de las regiones de defensa integral y de las áreas de defensa integral, eso que llaman el sistema defensivo territorial, que está desplegado en este momento en el Plan República alrededor de todo el territorio nacional para servir de logística y de seguridad a las elecciones presidenciales. Nada de eso que acaba de decir Padrino López puede interpretarse que se ha salido de la línea declarativa y conceptual de lo que es defender a la revolución hasta el último momento. Ahora, aquí quiero ser enfático. Una cosa es con guitarra, como se dice allá en el llano, y otra cosa es con bandola. Una cosa es sin presión y otra cosa es con presión. La presión hasta el momento no ha ocurrido. Ellos ¿Cuál es la tienen presión? el testigo. ¿Cuál es la presión, ¿Aló? Antonio? ¿Cuál sería la presión? Bueno, la presión, a eso es que me quiero referir. La presión arranca el mismo, fíjate, el día de hoy, yo me siento muy feliz con una declaración que hizo el candidato presidencial y se la tomo al pie de la letra, Edmundo González Urrutia, cuando anuncia que ya tienen la acreditación del 100% de los testigos electorales en las mesas electorales. Esa es una excelente noticia. ¿Por qué? Él acaba de transferir, él y la líder del proceso, que es María Corina Machado, acaban de transferir el proceso de lo que va a ocurrir el 28 de julio, después de las 6 de la tarde, cuando se cierren las mesas electorales, al ciudadano común y corriente. El ciudadano común y corriente, hablo de los casi 90,000 testigos electorales que van a estar presentes ese día, que tienen la responsabilidad de presentar esto, lo que llaman el chorizo, después de las 6 de la tarde. Deben de presentar 30,026 chorizos como este, para precisamente con esto y con las actas de escrutinio suscritas, firmadas por todos los miembros de las mesas, tener a la mano los resultados electorales que ratifiquen que la oposición ganó y que el cambio político está a las puertas. Pero además, si hay la asistencia masiva, por eso es que digo que se acaba de transferir con ese anuncio de Edmundo González Urrutia al ciudadano común y corriente la responsabilidad de garantizar el cambio político en la defensa del voto, uno, en la asistencia masiva el día 28 a primeras horas de la mañana. 2, en la permanencia en los alrededores del centro para registrar todo lo que ocurra en las mesas electorales. Y 3, permanecer después del cierre de las mesas electorales en los alrededores del centro para esperar exactamente que se hagan los anuncios y defender los resultados electorales. Eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Pero además también se ha transferido la responsabilidad a los testigos electorales para que asistan el día viernes a la instalación de las mesas, porque 48 horas antes se instalan las mesas. Estoy hablando del día viernes 26. Y luego, para que asistan oportunamente el día 28 en la constitución de las mesas, para que arranque el proceso de votación durante todo el día. Entonces, ahorita acaba de ocurrir algo muy importante, algo que precisamente proyecta que de cara a todo lo que ha venido desarrollándose puede haber un excelente desenlace el día 28 de cara a garantizar un cambio político montado sobre la base de los resultados electorales, porque la Fuerza Armada Nacional, el CNE,
y el Partido Socialista Unido de Venezuela probablemente vayan haciendo a lo largo del día 28 cortes de cómo va a ir desarrollándose la tendencia. Y eso es lo que va a representar, en base a lo que tú me acabas de preguntar, la presión precisamente no para el CNE, ni siquiera para el PSUV, pero sí para el general en jefe Vladimir Padrino López y los 17 integrantes del Estado Mayor Superior en relación a cómo se va expresando la soberanía popular en el voto ese día. Esa es la presión. Solamente Entonces, en el voto, solamente en el voto. Esa es la presión. Y ese es el momento en que se pasa de tocar de la guitarra con bandola, como decimos en el llano. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con bandola. Una cosa es sin presión, como en efecto le está declarando en este momento, y otra cosa es con la presión de tener en ese momento los resultados electorales, pero más allá de tener en ese momento la tendencia y los resultados electorales, es la presencia de la gente en la calle dispuesta a defender su voto en la mesa electoral, en el centro electoral, en las parroquias, en los municipios, en los estados y a nivel nacional. Ahora, este baño de sangre del que habla Maduro, ¿de dónde procedería, por decirlo de alguna manera? ¿Quién dispararía el primer tiro? Tendría que ser la Fuerza Armada, aunque había un reporte de que estaban entrando guerrilleros por la frontera, guerrilleros colombianos, etcétera. Pero ¿de dónde vendría el baño de sangre? Porque de la oposición no va a venir, de la gente del ciudadano común no va a venir el baño de sangre. Bueno, estos son momentos críticos, ¿verdad? En los cuales hay desafortunadamente experiencias rojas en de otras ocasiones, sobre todo en estos momentos en que se parte la historia en dos. El 23 de enero se partió la historia en dos y hubo daños a la infraestructura, pero hubo bajas también, hubo muertos y hubo heridos de lado y de lado, del lado parejimenista y del lado de quienes estaban peleando por la democracia. Pero además, el 4 de febrero también fue un momento de quiebre histórico en el país. Y hubo bajas, hubo muertos, hubo heridos, hubo daños a la infraestructura física. Pero además el 11 de abril también hubo un quiebre que no se materializó al final, pero también hubo daños. Ahora, esa posibilidad, el día 28, está allí, está latente. Ojalá que no ocurra. Ojalá que no ocurra, pero esos son precisamente parte de los procesos históricos en que eso pueda ocurrir. Yo aspiro que en el ánimo fundamentalmente de que quienes tienen el dedo en el gatillo o en el disparador, como se dice en las Fuerzas Armadas, que son las Fuerzas Armadas Nacionales, y en particular cuando se le pone nombre y apellido del general Padrino López, que prive ese día la sindéresis, la mesura, la sensatez y la visión histórica de lo que es respaldar lo que quiere el pueblo en ese momento, que es un cambio político en paz, un cambio político ajustado a lo que normalmente se ve en unas democracias normales, que es la alternabilidad, porque alguien perdió, como él dice en ese discurso donde está ahorita, alguien pierde y se va a descansar y el otro llega a establecer su nuevo plan de gobierno. Eso es lo que aspiramos que ocurra el día 28 de julio. Ahora, hay cosas que no se gobiernan, hay cosas que no se controlan, porque desafortunadamente la revolución ha armado algunos brazos locos que ni siquiera desde el más alto nivel se controlan y se gobiernan. Entonces eso puede ocurrir en Dabajuro, eso puede ocurrir en Casibo el Cubo, en Caicara del Orinoco, en Zaraza, en Tucupido, en Guardatinaja, en Valle de la Pascua, etcétera. Ahora, son brazos locos, pero eso así ocurre generalmente cuando hay unos quiebres históricos que generan un cambio político que entierra una etapa y da nacimiento a otra etapa, como aspiramos que ocurra en este momento. Ojalá que eso sea sin ningún tipo de daños, sin ningún tipo de bajas y sin ningún tipo de consecuencias que lamentar posteriormente. Mira, Antonio, yo quisiera que tú me hablaras un poco de... porque los que están en contra de este proceso electoral, que además cuestionan que María Corina Machado haya entrado por la ruta electoral, etcétera. Una de las cosas que alegan es que es más de lo mismo, que este proceso va a ser igual a los anteriores. Yo quiero que tú me digas cuáles son las diferencias que tú ves y si tú consideras
que en esta oportunidad la gente va a esperar el llamado a la calle o va a ser algo, una decisión ciudadana, me quedo en la calle. Porque yo sí veo, bueno, voy a dar mi opinión con respecto al tema, por ejemplo, María Corina Guaidó, que es lo más reciente que tenemos, ¿no? Y bueno, yo no he visto a María Corina, que podría hacerlo, ni en una sesión de fotografías por una revista de modas, como si vi a Guaidó, ni vistiendo, ¿sabes? La he visto es como una guerrera. Yo no la he visto en las actitudes que vi a Guaidó y a su esposa durante el tiempo que Guaidó estuvo al frente de la oposición. Yo he visto a una María Corina que se ha enfrentado a cada uno de los obstáculos que se le han presentado, que no han sido cualquier cosa. Pero también he visto al ciudadano en lo mismo, es decir, el ciudadano lo que hablábamos en otro programa anteriormente, Antonio, o sea, un comerciante que ve que al comerciante de dos cuadras atrás o de un evento electoral atrás le cerraron el negocio y le abre su negocio a María Corina sin miedo, sabiendo que también se lo van a cerrar. Eso es la diferencia que yo veo en esta oportunidad. No sé cómo lo ves tú. Yo veo que hay una considerable diferencia. Yo voy a tomar el ejemplo más a la mano, el que está más inmediato, que es el ejemplo Guaidó, María Corina Machado. Guaidó tuvo unas enormes movilizaciones, de hecho funcionó como gobierno, cosa distinta. Ahí hay una primera diferencia entre Guaidó y María Corina Machado. Guaidó funcionó como gobierno con el apoyo de Estados Unidos y de 60 países más, como era el mantra ese que se mantenía a nivel de la opinión pública. Además, Guaidó hizo giras de Estado. Guaidó fue recibido en Francia, fue recibido en Italia, en Alemania y fue recibido en Estados Unidos, en la Casa Blanca y en el Congreso, donde fue aplaudido de pie. De manera tal de que esa es la diferencia allí en relación a ese tipo de cosas. Pero entonces yo creo que él funcionó de una manera distinta y se burocratizó. Se burocratizó tanto de que pensó que podía seguir funcionando exactamente de una manera administrativa, burocrática, sin darle cumplimiento a las tres tareas fundamentales que tenía, que era el cese de la usurpación, que nunca cesó, el gobierno de transición, que nunca funcionó, y las elecciones libres, que tampoco fueron convocadas. Eso, en primer lugar, es una diferencia fundamental. Ahora, en términos de movilización, la gente sí se emocionó desde el 23 de enero del año 2019, cuando Juan Guaidó se juramentó ahí en la Plaza Brión, ahí en Caracas. Eso fue apoteósico, multitudinario, la movilización. Allí sí hay un cierto parecido con lo que está ocurriendo con María Corina Machado. El tema diferenciador con María Corina Machado es que ha habido un proceso de elecciones convocado, pero además las trabas por que ha tenido que sortear María Corina Machado han sido más allá de la de encaramarse en la reja del Parlamento y subirla. No, ha sido otro tipo de trabas que dan idea exactamente del coraje y de los arrestos que tiene esta mujer como para encabezar un proceso de provisionalidad y de transición en la Venezuela que se espera después del 20, porque el problema no es el 28, el problema es después del 28, si el Consejo Nacional Electoral asume la responsabilidad y reconoce el triunfo de Edmundo González Urrutia y además lo proclama como presidente electo. Y entonces ahí hay una responsabilidad que, de cara a lo que ha venido ocurriendo desde el mismo momento en que ella fue electa el 22 de octubre como candidata unitaria y después por todas las trabas por las que ha tenido que pasar y que ha sabido sortear con el coraje y con los arrestos que todo el mundo da por necesarios en este tipo de coyuntura. Uno aspira a que eso también ocurra después, el día 28 y los días subsiguientes. Entonces eso también hace una diferencia entre los eventos anteriores, específicamente con el más inmediato, que es el de Guaidó, y lo que está ocurriendo en este momento con María Corina Machado. Ahora, las esperanzas en este momento, y por eso es que tomé el referente de lo que acaba de anunciar el candidato presidencial, en el sentido de que todos los testigos electorales habían sido acreditados, es que ahora se transfirió
la responsabilidad del cambio político no es María Corina Machado, ni siquiera en el candidato, porque el día 28, después que la gente vote, que permanezca en el centro y que orbite allí en torno a lo que está ocurriendo en ese centro electoral para defender su voto, no es esperando que María Corina le diga defiende el voto, o que Edmundo González Urrutia le diga defienda el voto, o que Manuel Rosales le diga defiende el voto. No, es el ciudadano. Acaba de ocurrir en este momento un evento bien importante, que es la transferencia de la responsabilidad por la defensa del voto, no en ningún burócrata ni en ningún líder, sino en el ciudadano de a pie, en el venezolano común y corriente que ha cifrado sus esperanzas de cambio político, precisamente en el voto y en lo que va a ocurrir después que registre en la máquina de votación el voto de cara al cambio político. Esa es la gran diferencia que hay en este momento, porque nadie en esos pueblitos que acabo de mencionar va a esperar, es que no, técnicamente no va a haber posibilidad de que ni María Corina ni Edmundo González se dirijan al país y digan, ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer lo otro. No, aquí queda lo que se llama la libertad y la iniciativa de maniobrar y de hacer lo que corresponda según cada caso para defender el voto en cada una de las jurisdicciones de la mesa electoral, de los centros electorales, de las parroquias, de los municipios, de los estados y por supuesto también a nivel nacional. Esa es la gran diferencia en este momento. Y como esa emoción está viva, está latente, está hirviendo, está en permanente ebullición prácticamente desde el mismo, incluso a partir de mañana, que es el cierre de campaña, entonces eso es lo que, sobre esa emoción y sobre esa esperanza y sobre esa fe es que hay que montarse desde ya. Así es. Y viendo todo el escenario, como tú lo dices, por ejemplo, yo no me imagino a María Corina Machado en el plan de Enrique Capriles el lunes 29, diciéndole a la gente, váyanse a su casa y bailen salsa o escuchen música o tranquilícense. Yo no me imagino ese escenario, ¿no? Lo que yo he visto hasta ahora. Yo tampoco. ¿Ah? Yo tampoco. Exacto. Entonces, háblame un poco de cómo ves tú el lunes 29. El día siguiente, porque yo creo que ahí es donde va a estar la noticia y donde vamos a comenzar a ver una diferencia de país, ¿no? El lunes, el domingo 28, pues el proceso electoral, vamos a vivir lo que siempre vivimos, madrugada sin resultados. El lunes 29, ¿cómo ves el escenario del lunes 29 de julio en Venezuela? Bueno, el lunes 29 debe iniciarse con un evento positivo, siempre manteniendo la esperanza, por supuesto, de que en primer lugar, enganchado, conectado, vinculado, enlazado al anuncio oficial del Consejo Nacional Electoral proclamando vencedor a Edmundo González Urrutia. Eso en primer lugar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que como consecuencia de eso, el candidato, ya en ese momento presidente proclamado, ¿verdad?, presidente electo, empiece a comportarse como presidente electo. Lo que se asumía históricamente hasta 1998 era que el presidente electo automáticamente activaba, y esto es, ojo, esto es un excelente mensaje de cara a los principales receptores del mismo, que es la Fuerza Armada Nacional. La primera decisión siempre es la designación de su casa militar. Eso es exageradamente importante para un presidente electo y sobre todo en esta coyuntura. ¿Por qué? Porque es un mensaje que se le está enviando a los oficiales que están en situación, están desplegándose, replegándose del Plan República, están recogiendo las máquinas de votación, están recogiendo los soldados de cada uno de los centros electorales y están dirigiéndose a sus cuarteles de guarnición, a sus reparticiones militares, a sus cuarteles administrativos. Y entonces esa primera decisión, cuando aparece el presidente electo con su jefe de casa militar, con su subjefe de casa militar, con su cuerpo de decanes detrás,
¿verdad? Que se supone que es, si ya el Consejo Nacional Electoral lo proclamó, es porque el presidente saliente, en este caso Nicolás Maduro, aceptó que eso viene también. O sea, la designación de una casa militar. Entonces, esos nombres, esas figuras, esas imágenes que van a aparecer detrás del presidente electo, ese es un excelente mensaje de cara a quienes están en los cuarteles, de cara a quienes permanecen en los cuarteles también esperanzados en que haya un cambio político y que haya un proceso de reconstrucción institucional, fundacional para la institución militar, basado en el cumplimiento de los deberes militares del artículo 328 del juramento ante la bandera nacional y de lo que históricamente ha sido el funcionamiento de la Fuerza Armada Nacional Democrática. Ese es un primer evento. Ese es un primer evento. Entonces, así, eso ocurrió en este país. No, aquí no estamos inventando la fórmula de agua tibia. En el año 1958 eso funcionó así, después que el general Marcos Pérez Jiménez se embarcó en la vaca sagrada y arrancó en fa, como se dice. Lo primero, una de las primeras medidas que hizo la Junta de Gobierno encabezada por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal fue el famoso decreto 288, que es un decreto en el cual se eliminaba el mando centralizado que estaba establecido alrededor del Estado Mayor General y se le dio autonomía funcional y administrativa a las 4 fuerzas, al Ejército, a la Armada, a la Aviación y a la Guardia Nacional. Entonces, lo que quiero decir con esto es que lo primero que debe hacerse al día siguiente es precisamente poner la vista hacia Fuerte Tiuna, poner la vista hacia los cuarteles y empezar precisamente a enviar los mensajes, porque quienes pueden generar o desde donde se puede generar un proceso de inestabilidad, de ingobernabilidad y de violencia alentada desde el punto de vista oficial, es desde el sector militar que queda allí radicalizado, extremado y todavía aferrado a que deben defender el socialismo del siglo XXI, la revolución bolivariana y el chavismo. El chavismo. ¿Tú crees, Antonio, que se puede dar una confrontación dentro de la Fuerza Armada ese día? Es decir, los que quieren que se respete la decisión ciudadana, que obviamente va a hacer que Edmundo González sea presidente, y los que, como Diosdado Cabello, que en este momento debe estar haciendo programas seguramente amenazando a todo el mundo, se niegan a dejar el poder. ¿Tú crees que viene una confrontación? Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarlo a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. Viene la confrontación, Antonio, la confrontación de la Fuerza Armada. Bueno, en primer lugar, eso tiene un condicionante, que el condicionante es si el CNE proclama la victoria de Edmundo González Urrutia, es porque Elvis Amoroso, Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez y Vladimir Padrino ya conversaron eso. Eso significa que habrá que desmontar entre esos personajes que acabamos de mencionar cualquier posibilidad de violencia desde cualquiera de esas entidades que cada uno dirige, en particular desde el PSV a través de Diosdado Cabello, desde la Fuerza Armada a través de Vladimir Padrino y desde el CNE, que es quien hace la proclamación a través de Elvis Amoroso y su famoso cronograma electoral. Entonces, y por supuesto, el candidato que es Nicolás Maduro. Entonces, ese acuerdo es el que precisamente va a garantizar que por lo menos en las primeras de cambio no se genere ese enfrentamiento, porque la responsabilidad es del general en jefe Vladimir Padrino López. Ahora, aquí sí me voy a montar.
Si ese acuerdo no logra consolidarse permanentemente, entonces aquí es donde yo saco a la mano, ¿verdad? Un escenario que está allí porque el tema es, hay un tema no negociable dentro de esos personajes que yo acabo de manejar, que es la permanencia del socialismo del siglo XXI y de la revolución bolivariana a pesar de que pasen a la oposición. Pero si eso no logra cohesionarse, entonces yo siento que pudiera activarse un escenario que yo lo llamo el escenario Jalisco. ¿Cuál es el escenario Jalisco? El escenario Jalisco es aquel de que, como se dice en México, yo pierdo pero arrebato. Yo pierdo pero arrebato. Y los únicos que perdiendo pueden arrebatar es lo que se llama la Fuerza Armada Nacional. Por eso es que el poder que tiene el general en jefe Vladimir Padrino López, ojo, aquí hago un paréntesis, Nicolás Maduro es desechable en términos de la revolución bolivariana. Lo que no es desechable ni negociable es la revolución bolivariana. Entonces, si esas puntas no logran ensamblarse, soldarse, digo las puntas de Diosdado Cabello, PSV, Elvis Amoroso, CNE, Jorge Rodríguez, comando de campaña, Nicolás Maduro, candidato presidencial, y Vladimir Padrino, Fuerza Armada Nacional, entonces existe la posibilidad de que en lugar de tener al día siguiente un presidente electo y proclamado por el Consejo Nacional Electoral, tengamos un general encaramado en el Palacio de Miraflores. ¿Por cuánto tiempo sería eso, más o menos? Bueno, el tiempo exactamente que le sirva a Vladimir Padrino López y al grupo generales para blanquearse políticamente, personalmente y financieramente, y que tengan el camino precisamente para salir con impunidad. Exacto, internacionalmente, ante la justicia internacional, ¿no? Exactamente. Eso es un escenario interesante, que sería, yo me pregunto cómo sería, y bueno, esta conversación está siendo extensa, pero la merece, ¿cómo sería el escenario del proclamado el presidente electo Edmundo González cuando la entrega del gobierno sería en enero, prácticamente dentro de 5 meses? ¿Qué ocurriría ahí durante esos 5 meses, Antonio? Bueno, el régimen aprendió mucho después del 11 de abril. Después del 11 de abril, en primer lugar, purgaron a la Fuerza Armada Nacional. Todos aquellos que tenían alguna rayita allí que pudiera interpretarse como de deslealtad a la revolución bolivariana, que no se tuviera confianza, fueron separados. Pero además de eso, la Fuerza Armada también se horizontalizó. Y es el momento en que se crea la Milicia Nacional. La Milicia Nacional ocupa un espacio muy importante dentro de la Fuerza Armada Nacional, precisamente para impedir que lo que ocurrió el 11 de abril, que fue gente en la calle, como pudiera presentarse el 28 de julio, gente en la calle, después de la gente en la calle, una reacción a través de los paramilitares del régimen. Hay muertos, hay heridos, hay daños a la estructura física, etcétera, etcétera. Y luego, en secuencia, los pronunciamientos militares del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Armada y de la Aviación, y al final eso obliga a la renuncia del presidente. Eso fue lo que ocurrió el 11 de abril. Entonces ellos se curaron en salud. Y entonces ese tipo de posibilidades la montaron precisamente para evitar que eso ocurriera nuevamente, se reeditaron nuevamente en un plan de operaciones donde a los que primero ponen son precisamente a la milicia, ponen a los colectivos paramilitares, a los patriotas cooperantes, a las misiones, etcétera, etcétera. Esa es una primera línea defensiva, que es lo que llama uno en el semáforo la luz verde. Cuando esa luz verde es sobrepasada, entonces esa luz verde la comanda el ministro Remigio Ceballos Hichazo, que es el ministro del Interior. Pasa a una segunda fase, que es la luz amarilla,
y entonces eso lo comanda monitoreado el general Hernández Lares desde el Comando Estratégico Operacional junto con el comandante general de la Guardia Nacional. Esa es la luz amarilla. Cuando eso pasa de luz amarilla a luz roja, en donde hay que sacar a la calle al ejército, a la armada y a la aviación, eso es lo que se llama luz roja en el semáforo del orden interno y de la gobernabilidad, y es el momento que si pudiéramos buscar alguna expresión coloquial, en lo más inmediato, que sería el 23 de enero de 1958, es el momento en que pudiera decirle Vladimir Padrino López a Nicolás Maduro: vámonos, Nicolás, que pescuezo nos retoña. Pero ese es más o menos el desenvolvimiento. Eso es lo que más o menos plantean ellos en su desempeño operativo. Entre paréntesis, eso lo hace el Plan República cuando se repliega y pasa a otro esquema de fusión cívico-militar precisamente para defender a la revolución bolivariana. Entonces, eso es lo que pudiera ocurrir. Eso es lo que pudiera ocurrir. Entonces, así es como el régimen, montado sobre la milicia, sobre los colectivos, sobre los militares radicalizados dentro de la Fuerza Armada Nacional, pudieran originar otro tipo de escenario distinto al que esperamos que ocurra el 28 de julio. Se pone esto, yo creo que es la situación más interesante que hemos vivido desde que este drama comenzó hace más de 20 años, Antonio. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, seguimos esperanzados en que lo que vaya a pasar sea precisamente el cambio político, porque exacto, todo eso está montado sobre la respuesta del ciudadano. Yo insisto en que lo que ocurrió hoy con ese anuncio de González Urrutia, un triste Twitter, vamos a decir así, un Twitter ahí, ya tenemos el 100% de los testigos electorales. Bueno, él transfirió la responsabilidad al ciudadano común y corriente, al testigo, al venezolano, al votante, a la gente, para que esté atenta exactamente a lo que va a ocurrir en los 335 municipios y en las 30.026 mesas electorales, con los 30.026 testigos electorales que representan esa candidatura. Así es. Gracias, Antonio. El 28 estamos en contacto permanente. Gracias. Gracias a ti, Patricia. Bueno, vamos a ir a un corte. Por cierto, que quería aclarar que ayer dijimos aquí en el programa, en la entrevista con Vladimir Petit, que Manuel Rosales no había estado en los eventos de El Zulia con María Corina Machado y Edmundo González, y sí estuvo incluso en la caravana y le regaló un cuadrito de la Virgen de la Chiquinquirá a Edmundo González, pero ojalá esto se extienda a la decisión que tome Manuel Rosales el próximo 28 de julio con respecto a los resultados que dé el Consejo Nacional Electoral. Vamos a ir a un corte, al regreso seguimos con Agárrate.